En esta charla hablo con Alicia Trepat. Alicia es una persona que lleva años metida en el mundo colaborativo, participativo, está en la organización WeShare, que lleva también muchos años implementando procesos participativos y de colaboración en organizaciones. Y en esta charla pues hablamos de ese paso que se está empezando a notar en empresas, en otras organizaciones, que va de la competencia a la colaboración. Hablamos de los retos, de los beneficios, de en qué nos tenemos que convertir como personas para realmente poder transitar hacia la colaboración. Y al final, un poco la conclusión es que colaborando todo el mundo gana. Entendemos que el proceso y el cambio pues lleva su tiempo, pero realmente es un camino que nos lleva a ser mejores personas, a ser mejor equipo, a ser mejor empresa o organización y a aportar algo más bonito también y con mayor propósito a la sociedad. Así que te animo que veas esta entrevista con Alicia y que empecemos a incorporar la colaboración en nuestro día a día, en nuestros entornos. Te dejo con Alicia. Chao. Hola Alicia, mil gracias por estar aquí en Inspira. Es un placer tenerte y con muchísimas ganas de que nos cuentes todo sobre la colaboración. De verdad, gracias. Gracias a ti y gracias por invitarme a dar mi perspectiva sobre este tema. Sí, sí, porque sé que tienes mucha experiencia con esto, así que lo primero que me gustaría preguntarte es si somos seres competitivos o colaborativos. Esto es como una gran cuestión. Sí, esta cuestión, en el fondo, es como uno de los grandes, como digamos, debates de la historia de la filosofía, ¿no? Así que, lamentablemente, no voy a poder dar la respuesta yo. Pero sí que depende mucho y ahí también, o sea, yo creo que es interesante ir a esta pregunta para ver como el origen, ¿no? Hay gente que cree que el mundo es como es, ¿no? Independientemente de nuestra experiencia, y otras personas que piensan de que el mundo es una construcción social. Yo me encuentro más en esta segunda área de pensamiento, pero bueno, eso, que no hay una respuesta. O sea, que un poco yendo de ese lado sería, somos competitivos o colaborativos según lo que la sociedad promueva en nosotros, ¿no? Quizá. Exacto, eso sería como la forma en lo que yo lo veo y lo vivo, de que como es decir, los contextos en los que estamos no nos determinan, pero sí que nos influencian mucho. Y actualmente estamos en un contexto de un sistema que lo que hace es fomentar mucho lo que es la competencia. Por un sistema de incentivos que tenemos en el sistema capitalista. Por otro lado, también lo que se habla mucho es de este balance de colaboración y competencia que hay en la naturaleza también, ¿no? De animales que compiten, pero también colaboran pues, para conseguir comida, para estar mejor, etcétera, y de cómo podemos conseguir este equilibrio si nos inspiramos en la naturaleza. Entonces, pues bueno, la respuesta es ni lo uno ni lo otro, en mi opinión, sino que bueno, es eso, que estamos modificados o, digamos, influenciados por nuestro entorno. Sí, quizá ahora mismo tira mucho, mucho hacia la competencia, ¿no? Yo la verdad que viéndolo en mí, el otro día estaba jugando al pádel y de esto que estás peloteando solo por calentar y sin más, ahora te pones a competir y es como, ¡buah! Das como lo más de ti, ¿no? Y entonces ahí pensé, vale, la competencia, bueno, puede ser perjudicial en algunas cosas, pero en otras cosas sí también nos activa, ¿no? Y nos pone las pilas, es como, ostras, ahora me tengo que poner a tope. Entonces quizá este equilibrio podría ser lo adecuado, ¿no? Lo que pasa es que quizá ahora la colaboración está como, bueno, marchita, ¿no? Como que realmente no, nadie, o sea, se ve menos, ¿no? Está menos presente. Me gustaría preguntarte, ¿qué es la colaboración? No hay una definición, digamos, que esté acordada, que sea científica, digamos, de alguna forma. Lo que podríamos decir de forma simple de la colaboración es que es la coordinación a conseguir un objetivo común, podríamos decir. Esta es digamos, el concepto básico de lo que sería. Y a mí me parece muy interesante porque hablamos de colaboración, creo, sin saber realmente qué es lo que conlleva, ¿no? Porque para conseguir este objetivo común, yo lo que veo en mi trabajo es que muchas veces o sea, no conseguimos
llegar a un acuerdo de cuál es ese objetivo común, porque muchas veces no nos escuchamos lo suficiente, tenemos estas como asunciones de que, sí, claro, yo ya lo sé, o que todos piensan como yo, ¿no? Y ahí empieza para mí lo que es el gran reto del proceso colaborativo. O sea, el primer reto es que ese objetivo esté claro realmente por todas las personas que forman ese grupo, ¿no? Que quieren llegar a ese objetivo común. Que como tú bien dices, el tema de comunicación no siempre es clara, ¿no? Y esa escucha tampoco siempre es activa. Claro, sería es incluso poder llegar a este objetivo común, es incluso yo creo como no sé, un paso 10 o 15, es como los que hay antes, es de eso, de escuchar a los demás, de escucharte a ti también, de saber qué es lo que quieres, de saber qué es lo que necesitas y también tener esta conversación con los demás y ahí poco a poco es un proceso poder llegar a definir este objetivo común. Y al final muchas veces nos damos cuenta de que no hay este objetivo común, entonces hay que ver de cómo, bueno, qué hacemos entonces, ¿no? Pero es lo que me encuentro más habitualmente, que no hay objetivo común. Claro, pero esto que comentas de todas estas cualidades o todo lo que se tiene que dar incluso antes, es mucho crecimiento personal, ¿no? O sea, ahí hay mucha parte que es como, pues eso, ¿no? Esa escucha activa, ese conocerse, ese escucharse. ¿Qué cualidades crees que son necesarias para poder estar en un entorno más colaborativo? Sí, todas estas cualidades y también me gustaría entrar en el tema de qué es un desarrollo personal, ¿no? Pero una gran pregunta también, y volvemos a lo mejor la pregunta del inicio, es como si es algo que tengo que hacer yo o el hecho de estar en un entorno colaborativo me lleva ahí, ¿no? Y también en mi experiencia es de que necesitas los dos, necesitas como el desarrollo personal por un lado y estar en un contexto que permita que desarrolles eso, es lo que al final puede ser o bien tu punto para empezar o el punto para practicar todo esto. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas cualidades? Sería lo que de forma irónica se habla como de los soft skills, ¿no? Que en el fondo son como cualidades o habilidades muy, muy duras de aprender y de aplicar y es una práctica diaria, no llegas a ningún... Y esto es lo que tiene la colaboración es que tampoco no llegas a ningún objetivo concreto, ¿no? Es como si hacemos algo juntos, pero en el fondo lo que es la colaboración en sí es una práctica y es esto de estar ahí cada día, intentando, pues eso, escucharte a ti, escuchar a los demás, lo que decía, quitar, es algo que a mí me cuesta mucho, quitar velocidad, intentar estar como más presente. Eso es también muy importante. Después también hay una parte que tiene que ver con las emociones, ¿no? Es como que tiene que ver con esta escucha, pero bueno, para no meterlo todo debajo el cajón de la escucha, de saber definir cómo te sientes tú y estar en entornos en los que puedas llevar esto encima de la mesa, ¿no? Y entonces saber también de cómo interactuar con los demás. Y hay un dato muy curioso y es de un estudio, no sé si de Estados Unidos creo, y la mayoría de gente puede nombrar 3 emociones, de todas las que hay. Hay decenas y decenas y decenas, pero la mayoría de nosotros somos capaces solo de nombrar 3. Solo 3. Solo 3. Sí, creo que está como enfadado, feliz y la tercera ya no sé ni cuál era, pero o sea, esas 3. Entonces, claro, ¿cómo podemos interactuar con los demás e incluso saber qué es lo que necesitamos cuando no sabemos articular en qué emoción estamos en ese momento? Claro. Entonces, toda esta gestión emocional es fundamental y aquí también está el tema, entiendo, de recibir críticas de forma constructiva, ¿no? Aquí hay mucho, ¿no? En esta gestión emocional, darlas tú también, dar tu punto de vista, ¿no? De una forma tranquila y sana, ¿no? Claro, al final los entornos colaborativos son mucho más retadores, yo creo, para nosotros como individuos, ¿no? Pero ¿qué beneficios traerá? Bueno, primero, antes de los beneficios, ¿esto existe, funciona? ¿Podemos avanzar con la colaboración? Porque a veces también yo pienso, ostras, es que esto de consenso, que no siempre tiene por qué ser consenso, ¿no? Pero muchas veces tenemos esta idea, ¿no? De que colaboración es todo el mundo tiene que pensar lo mismo y todos a una y como que los acuerdos son difíciles de conseguir, que el avance es más lento. No sé, en tu experiencia,
esto de avanzar colaborando, ¿cómo va? ¿Se avanza realmente? Yo creo que sí, que se avanza y evidentemente también depende de en qué entorno colaborativo estás, ¿no? Si yo trabajo más, o sea, la organización de la cual yo vengo es más una comunidad o una red y ahí es muy rápido cuando tenemos este objetivo común, si no es algo que es más lento, pero dentro de organizaciones lo que da esta colaboración es de poder ser mucho más ágil. Digamos que este es el caso que, digamos, se vende en digamos, toda esta moda que hay ahora del agilismo, etcétera, de que tienes la toma de decisión, no está en lo que es la jerarquía, que al final la jerarquía llega un momento no puede tomar todas las decisiones tampoco, estás creando un cuello de botella, no tienen la información del mercado de primera mano para poder tomar estas decisiones. Entonces, los sistemas que son más colaborativos, más descentralizados, lo que hacen es que esta toma de decisiones es mucho más rápida. Entonces, desde un punto de vista estructural, definitivamente, y después, por otro lado, todo lo que es cultural, de poder tener conversaciones abiertas, al final lo que hace es crear ambientes mucho más sanos, que lo que van a hacer también es que la gente pues se quede más en la empresa, por ejemplo. ¿No? Es como permite es decir, es un entorno que permite que tú te puedas desarrollar en ella y que tú puedas también desarrollar la empresa, porque a veces muchas veces lo que pasa con los ambientes tóxicos es que, bueno, o te vas o te expulsan de alguna forma, ¿no? Y entonces eso es muy negativo para la organización en sí. Por lo que he visto a largo plazo, también es altamente necesario, ya no es que sea, es que es una necesidad para poder alargar la vida de las organizaciones. Claro, es que, claro, lo que comentas es que la colaboración normalmente va unida a unas organizaciones más horizontales, ¿no? Y en esas organizaciones más horizontales, al final, como la toma de decisión está más extendida, ¿no? No hay que esperar a que el jefe máximo de la pirámide decida, sino que hay más opciones y flexibilidad para que los que están, bueno, como es más plana, casi todo el mundo tiene más poder de decisión, ¿no? Entonces las cosas pasan de forma más ágiles, ¿no? Y te puedes, entiendo que hay más flexibilidad, ¿no? Te puedes adaptar mejor al mercado, a lo que necesitan los clientes, porque al final eso no necesitas la aprobación y que pase todo por múltiples capas, sino que tú mismo o en tu pequeño grupo de trabajo podéis tomar decisiones, ¿no? Es más o menos cómo funciona. A mí, claro, en los tiempos en los que vivimos, que los cambios son tan rápidos, es como la solución ideal en cierto sentido, pero ¿qué retos, qué problemas te encuentras cuando pues, a lo mejor una organización intenta implementar, ¿no? Tanto esta horizontalidad como esta forma nueva de colaborar? Sí, yo aquí que quería, ahí había un punto, así lo que no, es decir, las organizaciones más horizontales sí, pero también no querría dar como la impresión de que solo se trata de organizaciones horizontales o planas, ¿no? En el fondo siempre hay una jerarquía y que haya una jerarquía también es digamos, bueno, necesario y es como un poco, mientras haya seres humanos, no sé si... Es este híbrido, ¿no? Igual que entre competencia y colaboración, un poco de jerarquía y un poco de horizontalidad. Es un híbrido. Siempre hay una jerarquía, sea en un tipo de estructura o sea una jerarquía informal a veces. Entonces, como siempre hay, siempre está ahí, ¿no? Eso por un lado. Y entonces en las dificultades, los retos que me comentabas, y ahí querría tomar un paso atrás porque hay algo muy importante de la colaboración que sí que querría también expresar y es que en el fondo se trata de es una conversación de poder. En el fondo lo que estamos hablando ahora, la toma de decisiones, si está centralizada o bien está descentralizada, en el fondo estamos hablando de poder. Entonces, claro, uno de los retos principales es las personas que tienen poder, cuesta que lo suelten y a veces quieren soltarlo, pero bueno, es contraintuitivo, a veces quieres soltarlo pero tienes miedo, entonces esto cuesta mucho. Es un cambio al final, es un gran cambio. Y todos lo que son jefes o managers, etcétera, pues hay como un miedo a sentirse obsoletos, cosa que no es así, porque tienen otro rol más tipo, ya sea coach o apoyo del equipo, etcétera, es más lo que llamamos liderazgo al servicio. Y por otro lado, las personas que ya no están debajo de esta jerarquía, entonces, claro, resulta que tienen más poder también. ¿Cómo lo gestionas?
no es tan fácil tampoco. Entonces, trabajar en estos dos extremos, pues Claro, es un poco empoderar a los de abajo en cierto sentido, ¿no? Y que sean capaces de hacerse cargo de ese nuevo poder, de alguna manera, ¿no? Y de llevarlo. Y a los de arriba, claro, hacerles ver que aunque cambie su función, eso no significa que dejen de ser útiles, ¿no? Claro. Lo que pasa ahí también que hay gente que no quiere más poder, ¿no? Y entonces hay que ver también, porque hay gente que quiere hacer su trabajo, irse a su casa y que no le molesten, y es totalmente lícito y respetable. Lo que habría que entender ahí es si realmente darles, o sea, es como tener el equilibrio entre la responsabilidad y la libertad, ¿no? Que es lo que decimos, son los dos elementos de lo que es la autonomía. Entonces, si tienes muchas responsabilidades, como te doy más poder, pero lo que hago es quitarte libertad, ¿no? Esto no funciona. O sea, tienen que ir los dos en equilibrio. Entonces hay que ver si la gente realmente no quiere poder o no quiere más por este motivo, porque en el fondo sabe de que es solo más responsabilidad, es lo único que te viene encima. Claro. O realmente realmente... no salgo ganando por otro lado, ¿para qué, no? Claro. O bien es como realmente deciden estructurar su vida, y esto es algo que también es respetable, y yo creo que estos modelos organizacionales actualmente no son para todos, para todas. Eso es... Sí, sí, te entiendo. Hasta el momento la literatura es lo que... Claro, pero bueno, en los entornos que has podido, a lo mejor, con los que hayas podido trabajar, ¿es algo que se implementa con facilidad o no? O sea, ¿hay bastante resistencia todavía? ¿Cómo lo vives? Más que resistencia, es difícil estar en un entorno en el que tengas también las condiciones para poder acompañar ese cambio. Y ya sea para empezar, tienes que estar con alguien que tenga poder dentro de la organización, ¿no? Y a veces no tiene que ser la persona arriba del todo, pero tiene que ser como bastante arriba, o alguien, casi. Alguien que esté manejando un equipo, ¿no? Para que puedas trabajar con ese equipo. Porque si eso no pasa, entonces es darse golpes contra la pared. Ya lo he visto varias veces, y aunque le pongas mucha ilusión y la persona dentro de la organización también, empezar estos cambios de abajo para arriba, la verdad es que yo no lo he visto funcionar. Entonces mi experiencia es que tiene que ser alguien que esté arriba. Y por otro lado, esta persona de arriba pues tiene que entenderlo, tiene que tener como esta visión de la empresa, tiene que pues soltar este poder, y entonces son proyectos que normalmente serían muy grandes y normalmente lo que te dan es algo chiquitín, ¿no? Y entonces como hace este trocito, y claro, hacerlo todo de golpe es como a lo mejor incluso un poco demasiado traumático para lo que es la organización, pero si es demasiado pequeño lo que empiezas haciendo, es como mucho esfuerzo. Entonces como el impacto es también más pequeño. Entonces cuesta encontrar un proyecto en el que tengas las condiciones para que se expanda en la organización en sí. ¿Y cuáles son las organizaciones que están quizá más abiertas ahora mismo a esta nueva forma de trabajar? Yo trabajo sobre todo con empresas que tienen un fin social, ya sean comunidades, ONGs, asociaciones, y yo lo que veo, bueno, con las que yo trabajo, pues evidentemente es que están abiertas a ello. Y creo que este tipo de organizaciones tienen otros retos a las organizaciones tradicionales, digamos. Pero sí que tienen una apertura de querer como implicar a la gente, de querer hacer las cosas de otra forma, ¿no? Pero esta es mi experiencia. Yo creo que la organización tradicional a lo mejor lo que tiene más es una entrada a través de lo que es el agilismo, que es lo que creo que se lleva más en esa... por ahí, o bien el liderazgo. Cuando te refieres con agilismo y liderazgo, esas entradas en la empresa más tradicional, si lo puedes explicar un poco también en qué consiste para los que nos escuchen. Sí. El enfoque del liderazgo es el con el que yo trabajo más directamente, o del que sé más. El agilismo lo toco solo como en la parte más exterior. Entonces toda la parte del liderazgo es la que tiene que ver, en teoría tendría que ver con todas las personas de la organización, ¿no? Porque en el fondo el liderazgo no es una posición, sino que es un rol.
es un desarrollo personal, es saber ver el potencial en ti y en otros y estar apoyando y desarrollando ese, en el fondo. Eso es lo que entiendo de liderazgo y viene muy marcado por Brené Brown, que es la autora que tiene como bueno, mucha investigación y mucha literatura al respecto. Entonces, a partir de ahí lo que haces es todo este trabajo que hablábamos antes de emociones, pues a saber entender emociones, cómo expresarlas, cómo trabajar en ti para poder expresarte bien con los demás, lo que no quiere decir solo un tipo de, lo que ahora está de moda también en muchas ONGs de la comunicación no violenta, ¿no? No tiene que ver solo en cómo te expresas, sino tiene que ver como en la base, ¿no? Desde dónde lo expresas y trabajar esa parte. Entonces, sí que hay muchas organizaciones que trabajan este liderazgo porque lo que quieren es que sus managers lo que hagan sea más apoyar a los equipos, ¿no? Entonces, y ahí es donde se pone una parte importante de lo que es el esfuerzo. Pero, bueno, yo creo eso de que la posibilidad es mucho más amplia y de llevar este liderazgo a toda la organización, no solo a las personas que están en una posición. Claro, porque entiendo que al final estos son líderes como más conscientes, ¿no? Más trabajados en este crecimiento personal y esto les ayuda a liderar sus equipos de manera también, pues, seguramente más consciente, a sacar como más jugo, más provecho de las personas, ¿no? A que se sientan más a gusto, que puedan aportar más. O sea, claro, al final es que vayan implementando, entiendo también, fórmulas, procesos, ¿no? Que pueda eso, ¿no? Sacar el máximo provecho de las personas, pero también dándoles esa libertad, esa flexibilidad, ¿no? Esa responsabilidad. Y sí, claro, es una manera seguramente un poco más light en el sentido, ¿no? De que no hablamos quizá tanto de cambiar una estructura entera de una organización, pero sí que ya teniendo, digamos, como ahí un infiltrado, de cierta manera, se extiende un poco esta cultura, ¿no? Podría por ahí. Para mí es un poco todavía una incógnita cómo trabajas solo en este eje cultural, ¿no? Porque siempre nosotros dividimos nuestro trabajo en cultura y estructura, como estabas diciendo ahora, y normalmente empezamos más por lo que es la estructura, porque es nuestro enfoque, aunque yo creo que la base fundamental es la cultura. Y yo sé de cambios de organizaciones que han hecho solo cambio cultural y así han conseguido trabajar de otra forma. Lo que pasa es que yo no me es como muy tangible o comprensible, porque por eso que comentábamos antes, ¿no? Cómo los contextos al final acaban también influenciando mucho de cómo somos. Entonces, pues hay esta posibilidad también. Lo que pasa es que yo lo que creo es en el equilibrio de los dos. Yo creo que es muy difícil trabajar solo en cultura o solo en estructura. Es como en un momento hay como un vacío en el medio. Entonces es trabajar las dos partes. Claro, sí, sí, totalmente. Es un poco lo que decías, ¿no? Cuál tira, a veces la estructura puede tirar un poco, ¿no? Y si haces cambios en la estructura, cambia la cultura y viceversa, ¿no? Cambios en cultura puede acabar trayendo cambios en la estructura. Por supuesto, lo ideal es que vayan en paralelo, ¿no? Me imagino, o que una se nutra a la otra. Sí, y hacerlo intencionalmente. Claro. También. Y la parte cultural y también, claro, todo lo que es el trabajo de Brené Brown o la gente que trabaja más en esta parte cultural, pues es por donde entran. Nosotros, como decías, más la estructura y cuesta que nos dejen trabajar más en la cultura de forma intencional, ¿no? Porque es como de que, sí, porque cambias una cosa, entonces cambiar a la otra, es como, ya, pero tenemos que poner intencionalidad y porque si no le damos la importancia que tiene, entonces seguimos, bueno, pensando eso, de que culturas en las que tenemos que saberlo todo en vez de hacer preguntas, ¿no? Estas son cosas como muy básicas. Lo que tiene la colaboración es muy sutil y es muy intangible. Y lo que tienes que hacer es como toda esta cultura en la que estamos metidas y no sabemos exactamente de qué está compuesta, es como descodificarla y entender que hay otra forma de estar juntos, juntas y de crear una cultura juntos. Claro, ¿cuáles son los retos que te encuentras en tema de cambio de la cultura? Porque entiendo que da mucho miedo, ¿no? Seguramente cuando tocar la cultura de una empresa es como, espérate, que esto se va a tambalear, ¿no? ¿Puede ser? ¿Va por ahí? Cuéntame un poco. Bueno, también hay teóricos que dicen que la cultura no la puedes
influenciar directamente, ¿no? Como tocas cosas que están alrededor y entonces pasan cambios en la cultura, pero no haces directamente como un cambio cultural. Entonces, lo que nosotros trabajamos es la forma en la que interactuamos, ¿no? Y llevar también las personas a la reflexión y sobre todo es para nosotros crear espacios en cómo nos encontramos, por ejemplo, ¿no? De cómo tenemos nuestras reuniones. Y podemos empezar con estas pequeñas prácticas y esto lo que acaba es cambiando de cómo interactuamos entre nosotros. Entonces, como es una forma de llegar ahí como más light, como más fácil. Sutil. No, exacto, en plan, voy a cambiar todos los pilares de tu empresa. Así es como no te abre la puerta a nadie, ¿no? Seguramente. Pero también mucho trabajo en valores, ¿no? De cómo haces, de pasar de tener los valores en la pared a decir, no, lo que queremos es vivir estos valores. Entonces empieza por una persona misma decir, vale, ¿cuáles son mis valores? Y tener claridad también en cuáles son estos valores, porque es algo de que hablamos de ello todo el rato, pero creo que la mayoría de nosotros no nos hemos planteado nunca cuáles son los valores, y los valores al final, si los has elegido bien, son los que marcan tus decisiones, ¿no? Es como, yo tomo esta decisión porque mi valor es, o sea, el respeto, o sea, incluso la seguridad financiera, o sea, ¿cuál es eso por lo que tú basas tus decisiones? Eso es algo que también es muy implícito y que hay que hacerlo explícito. Y si esto después lo pones en común, la gente puede empezar a entender también mejor por qué tomas esas decisiones. Y al final es un proceso de, bueno, que emerjan esos valores que están ahí en los equipos. O sea, eso sería una forma de trabajarlo. Es súper interesante porque al final eso es cultura, vamos, en estado puro, ¿no? El tema del propósito es algo que ya en las empresas o organizaciones en general, a ver, con la cara que me has puesto, bebe agua, bebe té. Pero al final el propósito es importantísimo, claro, en las organizaciones. Igual que los valores pueden decidir las decisiones que toma una organización, también el propósito, ¿no? Cuéntame, ¿qué tienes que decir? Claro, ahí habría que empezar también por definir, ¿no? qué es el propósito. Y yo hace poco escuché una entrevista con Simon Sinek y me tranquilizó bastante, porque incluso él lo que ha hecho en su último libro es definir varios conceptos, porque lo que pasa es que en misión, visión, propósito hay como 50 definiciones y todos queremos decir algo distinto. Entonces lo que él hace es decir, vale, yo voy a definir esto a propia forma y así yo puedo decir cuáles son, ¿no? Cada una de estas cosas. Entonces eso, empezar porque no hay una definición concreta. Entonces, en teoría, en lo que es la colaboración y estas organizaciones más horizontales, digamos, el propósito es entender, o sea, cuál es nuestro impacto en la sociedad, ¿no? Y es algo que también se le puede llamar, no sé si es cómo se le llama, como estrella, ¿sabes? Como la estrella que nos guía, es como, está ahí en el horizonte y en el fondo, en la vida de la empresa, pues bueno, nunca vamos a llegar ahí, ¿no? Erradicar la pobreza o ayudar, no sé, a madres solteras a que ya, bueno, no estén en el umbral de la pobreza, por ejemplo, etcétera. Como estos distintos propósitos están ahí y lo que hacemos es alinear nuestras decisiones y acciones hacia ese propósito, ¿no? Y entonces ahí el trabajo es llegar a un propósito que sea comprendido y compartido por las personas que están en la organización, que es lo que estaba comentando al principio, ¿no? De que muchas veces ese objetivo, que puede ser un objetivo de un proyecto o bien un propósito, ¿no? Como un gran objetivo a largo plazo, pues que muchas veces no entendemos lo mismo. Entonces, claro, ahí está el arte de decir, tiene que ser como suficientemente genérico para que haya como distintas interpretaciones, pero por otro lado no puede ser un cajón desastre, porque entonces las decisiones ya no las podemos alinear. Y es un tema muy, muy complejo. Y sí que hay algunos buenos ejemplos. Y hay uno, es que hay uno que me gusta mucho, es más en inglés, pero es sobre
como la red esta de periodistas que destapó los documentos de Panamá hace unos años y su propósito era como salvaguardar la verdad, por ejemplo. No, claro, ese es como el del libro, este es el del libro, este es nuestro propósito. Y dices, ostras, eso, se te pone la piel de gallina, ¿no? Total. Y claro, que tiene el propósito, cuando tú escuchas que una organización tiene este propósito, ¿qué quieres? Es decir, yo quiero apoyar a esta gente, yo quiero ser parte de esto, ¿no? Eso también es una función que tienen los propósitos, de atraer para que tú puedas acercarte cada vez más a ese objetivo. Me encanta esta parte de atracción que dices, ¿eh? Y es verdad. Es muy importante. Sí. Exacto. Y esto que comentas también, claro, si las organizaciones, aunque siga habiendo algo de jerarquía, son cada vez más horizontales, estos valores, este propósito, son lo que al final te va a dar la dirección. Y aunque tú estés en un grupo pequeño, o sea, no aislado, ¿no? Pero bueno, que puedas tomar tus propias decisiones, siempre vas a tener esa guía, ¿no? Ese propósito, esos valores, los que te van a indicar, oye, esta decisión está alineada con esto o no lo está, ¿no? Entonces es una manera, yo creo, también muy buena para esa responsabilidad que existe y que incrementa. Bueno, no es tanta si al final la pasas por ese filtro, ¿no? En cierto sentido, es como, vale, bueno, tengo esto y si voy acercándome bien, y si me estoy alejando de eso, pues quizá no, ¿no? Exacto, este elemento es muy importante, y después lo que ayuda a alinearte a eso son estas prácticas diarias, ¿no? Y lo que hablamos es de operacionalizar. Como lo que haces es operacionalizar, lo pones en lo que es, digamos, como codificar en las prácticas diarias de cómo nos hablamos, qué es lo que hacemos, y entonces eso es lo que va creando la claro, como que siempre esté presente, ¿no? Que al final no sea algo que lo tengo ahí, que lo pongo eso, como decías, en una pared y paso, sino que esté presente en todo lo que hago, ¿no? Sí. Que como que ese alma, en cierto sentido, ¿no? Porque llega a ser como ese alma de la organización, que al final son esos valores y ese propósito, en todos nuestros procesos esté también presente, ¿no? Exacto, sí, esto lo hacemos con prácticas y principios. Claro. Qué bueno, me encanta. Y me encanta lo de la atracción, porque es verdad, es un propósito de estos y es como, por supuesto, y además, claro, atraerás trabajadores, atraerás clientes, atraes todo tipo de stakeholders, ¿no? De grupos de interés al final, ¿no? Y encima entiendo que atraes o deberías atraer los adecuados, los que realmente tu propósito pues les llame la atención, ¿no? Y quieran unirse, con lo cual también ahí haces un filtro. Decir, oye, pues si este propósito no te interesa, no hace falta ni que te acerques, ¿no? Que está, bueno. Exacto, y explica, y otra cosa que tiene en este ejemplo concreto es que explica súper bien lo que hace, ¿no? Es la esencia de este grupo. Entonces, cuando no tienes eso, porque también, para poner un ejemplo real de la red de la que yo vengo, que es WeShare, por ejemplo, nosotros no tenemos un propósito en común. Y eso tiene ventajas, ¿no? De que es como mucho más amplio el abanico de cosas que hacemos, los temas por los que nos interesamos, y sí que tenemos una serie de valores que están muy operacionalizados, porque estamos muy basados en el cómo, y eso es lo que nos une. Pero claro, eso nos trae también una serie de retos, ¿no? De esta dirección, de cómo nadie sabe describirlo exactamente, yo necesito como 5 minutos para explicar qué es lo que hago. Y bueno, te cuesta claridad, quizá hay menos claridad. Menos claridad, dificultad para tomar decisiones en común, ¿no? Porque cuando hay tantos temas, las decisiones pues van en direcciones muy, muy distintas. Entonces, pues hay retos ahí. Es decir, es posible, y hay modelos de este tipo, y nosotros somos una red, por lo tanto hay que tener claro que son unas características muy concretas, pero que, bueno, el abanico, desde un propósito súper claro hasta no tenerlo, pues es muy amplio. Es muy amplio. Y como comentabas al principio, ese propósito, que al principio de la entrevista comentabas lo de los objetivos, no es ni siquiera fácil de determinar, ¿no? O sea, al final, ya solo el llegar a ese propósito o a un objetivo común es ya un proceso en sí mismo. Pero yo creo que es un proceso que al final une, ¿no? Que al final también nos forma grupo, ¿no? O sea,
ya pasar por ese proceso yo creo que ya te hace sentirte más unido y más cercano, ¿no? A los demás, a la empresa, a todo. Con lo cual, aunque puede ser un proceso más o menos largo, no es un proceso en balde, ¿no? O sea, que llegas, aparte de tener el objetivo o el propósito en sí, también hay un proceso de transformación personal y como grupo. O sea, sí, hay que ponerlo en contexto, ¿no? También de qué es lo que tiene sentido para tu contexto concreto de tu organización y también que no sea algo que agote, ¿no? Tienen que ser cosas que den energía, ¿no? Eso también es lo que de esta colaboración lo que tienen que hacer, aunque la colaboración es súper dura, pero tiene que darte mucha energía, ¿no? Y si no, es que algo falla. Además, incluso también se habla de estos, ¿cómo se dice?, propósitos evolutivos, ¿no? De los que habla Frédéric Laloux en su libro Reinventando Organizaciones. Entonces, eso ya son como teorías, ¿no? De como incluso una organización en sí que va evolucionando su propósito. Porque va cambiando en el tiempo también, ¿no? No es algo fijo. Entonces, claro, es verse en esa flexibilidad, ¿no? Yo creo que al final también estas nuevas organizaciones son eso, más adaptativas, más maleables, más yo las veo también más como los ecosistemas, ¿no? Que se adaptan, que cambian, que ahora van más hacia aquí, ahora más hacia allá. O sea, que no es una estructura fija de hace 100 años que pensamos así y hacemos las cosas así, seguimos haciéndolas, ¿no? O sea, es, bueno, pues vamos a ver qué es lo que es necesario ahora y nos vamos adaptando a eso, ¿no? Yo las veo un poquito más así. Sí, es mucha adaptación, cambio, estar curiosos, curiosas. Exacto. Es interesante. Es un camino relativamente nuevo para mucha gente, pero creo que es muy interesante. Como libros que has comentado, el de Reinventando las Organizaciones, o si hay gente que quiere informarse un poco más de estos temas, que es apasionante, si nos puedes decir algunos. Sí, definitivamente el que se ha convertido un poco, digamos, en la Biblia de este sector sería el de Frédéric Laloux, de Reinventando Organizaciones. Más desde el punto de vista cultural, yo iría a todo lo que es Brené Brown, que tiene 5 o 6 libros, no todos están traducidos al español, pero tiene también un podcast que no me dejaría perder. Aunque también es en inglés, pero es muy bueno, sí. Es muy bueno, es como una de mis salvaciones de los confinamientos. Y definitivamente estos dos, y después hay un par de libros, es que no lo sé en español, pero bueno, hay uno que se llama An Everyone Culture, creo que es como una cultura para todos, y ese es muy... sí, ese cubre tanto los aspectos culturales como los aspectos más estructurales y tiene un enfoque muy interesante que es sobre el desarrollo de las personas, ¿no? Que es de lo que hemos estado hablando hoy, de cómo estos contextos permiten que las personas desarrollen su potencial y puedan llegar a sitios en los que normalmente, sitios de desarrollo, me refiero, a los que normalmente en nuestra sociedad pues no sería posible ni fácil. Este es yo sería uno de los que más recomendaría. Me encanta. Yo también añado Going Horizontal, que es más de procesos. Yo creo que este va más... es de práctica. Puedes, exacto, llevar a la práctica estos procesos un poco diferentes con un twist para a lo mejor hacer tus reuniones un poco diferentes, ¿no? Sí. Otros temas. Vale. Sí, es muy práctico. Y a lo mejor pondría uno más, que es que es un tema que me ocupa mucho ahora, el de, ¿cómo se dice? Literacy, como aprender a detectar y a nombrar las emociones. Y esto sería como el libro se llama algo así como darte permiso para sentir, ¿no? Es Permission to Feel, de Mark Brackett. Y creo que este es súper interesante. Porque eso es un tema de que está ahí presente todos los días y que no le damos suficiente atención y que es como yo creo que es uno de los pilares para poder sostener esta cultura colaborativa. Totalmente. Permission to Feel, me encanta el título. Es curioso, ¿no? Porque las emociones son tan importantes y las hemos tenido tan olvidadas que haya un libro que se tenga que llamar Permission to Feel, en parte, dame permiso para sentir. Sí. Tela, ¿no?
Y lo que tiene de bueno es que este libro también habla de los distintos contextos, ¿no? Yo me he estado centrando mucho en lo que es el contexto del trabajo, porque es en el que yo estoy centrada, pero esto tiene un link muy grande, una gran conexión con lo que es la educación, ¿no? De lo que son las familias, de lo que son los colegios, las universidades, porque no empieza en el trabajo, todo empieza... Hombre, claro, mucho antes. Y entonces este libro recoge todos estos aspectos porque van pues, en la raíz de todo esto. Claro, súper ligado todo, obviamente. Al final, si somos analfabetos emocionales desde el colegio, pues así acabamos, ¿no? Vale, pues hablando de emociones, ¿qué es lo que te frustra más en tu trabajo? Venga, saca aquí tu frustración. Permission to feel, Alicia. Bueno, hay muchas cosas que me frustran del día a día porque como te decía, de proyectos ideales, pues pocos en los que tengas las condiciones para hacerlo todo de la forma en que querrías o que crees que es correcto. Entonces, a mí me frustra cuando entro en un proyecto, ¿no? La persona que nos contrata cuando se da cuenta de lo que se está cambiando o entra como en este miedo, pues entonces como empieza a bloquear tu trabajo, ¿no? Lo hace como... Boicotea, ¿no? En sus palabras, protege, ¿no? Yo lo puedo entender, ¿no? En sus palabras, protege, pero lo que hace es bloquear. Entonces, claro, eso es dificilísimo entonces ya habría que entrar que en procesos de coaching, etcétera, que por ejemplo yo no hago directamente, pero son normalmente cosas que recomendamos hacer juntas, ¿no? Si vas a empezar un trabajo de cambio organizacional o otros nombres que se quieran utilizar, sería bueno que la persona que lo está liderando pues también vaya a través de un proceso de coaching, porque si no es muy difícil, porque es un gran reto para estas personas y hay que reconocerlo, es algo genial que quieran hacerlo, pero no tener el acompañamiento adecuado, claro. A veces pues cuesta bastante y para nosotros es incluso emocionalmente un poco peligroso también. Y entonces es de cómo te proteges tú. Ya, claro, de esa frustración, ¿no? De ese también quiero y no puedo, y hay esta persona que a lo mejor además lo hace de forma subconsciente incluso, No, ¿no? Muchas sí, veces. claro, no lo hacen Claro, no. total. Y entonces, claro, tú ves que quieres hacer cosas y después dices, no, esto no. Y dices, bueno, pues que ya está hablado con el equipo, ¿no? Porque teníamos, en teoría, estaba acordado un contexto concreto. Entonces, pues eso siempre es súper frustrante. Sí. De hecho, lo que hacemos mucho es trabajar más en proyectos. Por ejemplo, de hacer estos cambios dentro de proyectos que ya están pasando y entonces ahí es mucho más fácil actuar que si decimos, hacemos un cambio en la empresa así en general, ¿no? La falta de, ¿cómo es un framing, un marco claro? Un marco. Cuando hay un marco claro, para mí es algo que es peligroso desde un punto de vista profesional, emocional y personal al final también. Claro, ¿no? claro. Bueno, pero vamos a pasar también a qué es lo que más te inspira, ¿vale? Porque entiendo esta gran frustración, pero seguro que también hay un montón de cosas que dices, oh, qué maravilla esto, ¿no? Sí, lo que es genial es cuando estás en un grupo y ves que a alguien la cabeza le hace clic, no y lo notas, es como notas el clic y dices, tío, es como, ya no sé, es como entenderlo a un nivel muy profundo, ¿no? Y cuando lo ves, es como un gran regalo. Es esa transformación, ¿no? La estás viendo en directo, esa persona acaba de cambiar de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, esto la verdad es que me encanta. O también a veces de prácticas que utilizamos, que al final no las hemos inventado nosotros, o sea, es como sabiduría que está ahí. Y entonces ves de que el grupo con el que trabajas lo utiliza también con sus grupos sin saber de dónde viene. ¿No? Entonces, pues cómo hacen las reuniones o de cómo plantean cosas y de cómo estas prácticas, cómo se van expandiendo. Exacto. Y eso es muy mágico también. Qué bueno. Me encanta. Está llegando cada vez más. Sí. Qué bueno. Pues mil gracias, Alicia. Me ha parecido súper interesante todo lo que comentas. Haces un trabajo precioso. Bueno, tú y todo WeShare y muchos más ecosistemas que hay por ahí que hacen estos temas. Es muy necesario, yo creo. Y además es que
a mí me parece un win-win para todo el mundo, ¿no? O sea, es como gana la persona, gana el equipo, gana la empresa, gana el entorno, gana la sociedad, es como, jolín. Entiendo que el cambio, bueno, pues puede llevar su tiempo, es normal, los cambios muchas veces, pues, bueno, en general, ¿no? A no ser que nos obliguen a ello de un día para otro, pero en general, pues el cambio es progresivo. Pero es que al final el mundo puede ser mucho más bonito desde ahí. Así que gracias por tu granito de arena. Gracias a ti. Y nada, mil gracias. Espero que todos los que han escuchado esto se ya hayan llevado un montón de recursos, mensajes y empiecen a cambiarlo en sus pequeños equipos, organizaciones y demás. Y nada, un placer hablar contigo, Alicia. Mil gracias. Igualmente, un placer. Muchas gracias, Minerva. Chao, chao, chao.